Opina Santander. Más voces, más puntos de vista. Les habla el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas Angarita, profesor de Recursos y Geopolítica de la Energía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de Política Petrolera en la Universidad Industrial de Santander. A raíz de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, se ha venido afirmando de que a algunos minerales se les ha bajado la tasa de liquidación de regalías. Quiero aclararles de que eso es falso. ¿Por qué? Porque lo que se establece en el artículo 329 del Plan Nacional de Desarrollo es que los mineros privados deben pagar las tarifas contempladas ahí como regalías a título de contraprestación. Lo que el gobierno de Duque propuso en el Plan Nacional de Desarrollo original, que quedó en el artículo 178, son las tarifas contempladas en el artículo 16 de la Ley 756 del 2002, excepto para el carbón, donde contempló la mitad de lo que dice el artículo 16 de esa Ley 756 del 2002. La ley dice que los que exploten carbón, que sea propiedad del Estado, deben pagar 10% de regalías si producen más de 3 millones de toneladas al año y pagar 5% si producen menos de 3 millones de toneladas al año. Lo que el gobierno contempló en su propuesta original, repito, era 5% para quien produzca más de 3 millones de toneladas al año y 2.5% para quien produzca menos de 3 millones de toneladas de carbón al año, ojo, para mineros privados. Finalmente, el Congreso lo que aprobó fue que para el carbón, si produce más de 3 millones de toneladas al año, pague una tarifa de 3,27%, y si produce menos de 3 millones de toneladas al año, 1,64%. Para el oro, que en el caso del artículo 16 de la Ley 756 establece que si es oro de aluvión pague el 6%, y si es oro de beta pague el 4%, lo que el Congreso finalmente aprobó para mineros privados es el 2% para oro de aluvión y el 0,4% para oro de beta. En el caso de la plata, lo que dice la Ley 756 del 2002 es que la plata pague el 4% y el platino el 5%. Lo que quedó aprobado para los mineros privados es que pague plata 2% si es de aluvión y 0,4% si es de beta, y para el platino el 1%. ¿Por qué el gobierno nacional contempló el pago de regalías a mineros privados? En primer lugar, porque la Ley 685 del 2001, conocido como Código Minero, en el artículo 227, dice que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política de Colombia, toda explotación de recurso natural no renovable genera una contraprestación obligatoria a título de regalía y que en el caso de los propietarios privados del subsuelo, estos deben pagar no menos del 0,4% del valor de lo producido en boca de mina. Ya han ocurrido fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
donde han establecido que los propietarios privados de minas deben pagar los mismos porcentajes que pagan los concesionarios que explotan los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, o sea, lo contemplado en el artículo 16 de la Ley 756 del 2002. Pero estos mineros privados no han venido pagando dichas regalías. ¿Por qué? Porque no se ha reglamentado por parte del Congreso ni del Gobierno Nacional, como el caso, por ejemplo, de Gran Colombia Gold, Mineros S.A. y Cerrejón Centro, que tienen propiedades privadas del subsuelo y, lógicamente, no han venido pagando regalías. ¿Qué quiso el gobierno hacer con el Plan Nacional de Desarrollo? Cumplir los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y hacer que los mineros privados también paguen regalías. Pero lo que finalmente se aprobó no le da cumplimiento a los fallos de estas altas cortes. ¿Por qué? Porque los fallos establecen de que deben pagarse las mismas tarifas que pagan los concesionarios que explotan los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado. Y las tarifas que se aprobaron están muy por debajo. Sí están por encima del 0,4 que contempla el artículo 227 del Código Minero, pero por debajo de lo que esté estipulado en el artículo 16 de la Ley 756 del 2002, como lo exigen los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, repito. Muchas gracias. En Opina Santander, un columnista.